Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bueno, después de casi 10 días de no salir al aire, pues en este día vamos a intentar hacer algo, o sea, desarrollar esta meditación al respecto, aunque no estamos muy bien de salud, pero vamos a hacer la lucha, ¿verdad?, para poder hablar de la palabra, para que sea Él, pues, o en este caso, seamos nosotros quienes le demostremos agradecimiento, quienes nos sintamos gozosos, felices, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Así que de eso se trata esta meditación en esta mañana, y con la ayuda del Señor pues vamos a tratar de desarrollarla. Como repito, no estamos muy bien de salud, pero vamos a hacer el intento. Así que vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice la palabra en el capítulo 4, capítulo 4 del libro de Romanos, capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Así que en esta hora vamos a leer los primeros 2 versículos que dicen así, de la siguiente manera. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a leer en esta otra versión, una Biblia israelita llamada Kadosh. Dice también: benditos son aquellos cuyas faltas de cumplimiento a la palabra son perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bendito es el hombre cuyo pecado nuestro Dios, el Padre, no lo considera en contra suya. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias también, Señor, por el privilegio que tenemos de presentarnos delante de tu presencia, pedirte perdón por nuestras faltas, pedirte, Señor, que seas tú, por favor, fortaleciéndonos y ayudándonos, y también que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras gargantas, Señor, y que seas tú, por favor, glorificándote en la vida de cada uno de nuestros familiares, en la vida de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, en la vida de cada uno de aquellos, Señor, que hemos confiado en ti, y que en esta hora, Señor, pues te damos honra y gloria y agradecimiento por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que desde ya, Señor, me deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, Señor, obrando en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y ayudándome, Señor, a poder desarrollar este tema, Señor, el gozo de ser perdonado delante de ti. Así que me deposito en el hueco de tu mano para que seas tú el que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, en mi cuerpo, Señor, en mi garganta, en mi lengua, para que todo lo que haga y diga, Señor, pueda ser, pues, porque tú así me lo permites. Así también, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares en nuestro país y fuera del mismo, como también, Señor, por todos los hombres y mujeres de autoridad, que seas tú el que tomes el control en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que puedan tomar decisiones acertadas para nuestra nación. Asimismo, Señor Padre, te ruego por todos aquellos hermanos que ahora te claman por sus hijos, que ya salieron de los hospitales y ahora están en cama, en recuperación, respecto a esa enfermedad, Señor, en los cuales los médicos pues no entienden de qué se trata esa enfermedad que él tiene, pero seas tú, papito lindo, por favor, el que lo fortalezcas, el que lo ayude a levantarse de esa cama, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo que puedan estar padeciendo de alguna enfermedad, en el hueco de tu mano los deposito, Señor, para que seas tú, por favor, ayudándoles
a recuperar su salud. Igualmente, Señor, por mi madre, por mi esposa, por su recuperación, Señor, la deposito en el hueco de tus manos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego, Padre bendito. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a intentar pues desarrollar este tema de lo que habla al respecto cuando dice que nosotros pues somos felices, somos dichosos por el perdón que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día pues sería bueno, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos sintamos felices y gozosos sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado y nos da ahora la oportunidad para venir delante de su presencia, ¿no?, y pedirle pues perdón por cada una de nuestras faltas. Así que eso es lo que vamos ahora a desarrollar, porque como dice esta palabra, lo que dice en la Kadosh, benditos son aquellos cuyas faltas de cumplimiento a la Torah, o sea, a la ley, a la palabra, son perdonados. Entonces nos damos cuenta, empezando por ahí, nos vamos a dar cuenta que no todo lo que hacemos, no todo lo que decimos, muchas veces es agradable al Señor. Muchas veces nosotros fallamos en pensamiento, fallamos en obra, fallamos en todo lo que hacemos muchas veces, pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, cuando estamos hablando de la falta de cumplimiento a la Torá, de la falta de cumplimiento a la palabra, de la falta de cumplimiento al mandamiento, quiere decir que hay una falta grave, por decirlo de esa manera, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque aunque leamos la Biblia, aunque tratemos de memorizarla, muchas veces nos cuesta cumplirla. Y esa es la razón por la cual dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, lo que dice en la Valera. O sea, las iniquidades vienen siendo aquella falta de respeto, aquella falta de poder cumplir el mandamiento del Señor, o aquella falta para poder decir que yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy predicador, yo soy servidor, yo canto, yo barro en la iglesia, yo limpio, y bueno, tantas cosas que podemos hacer dentro de un ministerio. Y hay personas, o habemos algunos, que pensamos que únicamente con ese servicio, con esa labor que hacemos dentro del ministerio donde nos congregamos, que es más que suficiente como para agradar al Señor. Debemos de tomar en cuenta una cosa, que cada uno de nosotros tenemos un deber, no una obligación, sino un deber de poder servir en lo que podamos dentro de los ministerios, incluyendo pues el llevar el mensaje de la salvación a aquellos perdidos que no quieren nada del Señor, especialmente aquellos que son parte de nuestra familia, aquellos que son parte de nuestros amigos, aquellos que son parte de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, o que son nuestros vecinos. Tenemos por una obligación moral delante del Señor poder dar un buen testimonio y poder decir lo que el Señor está haciendo en nosotros a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, a través de lo que es la obediencia que cada uno de nosotros presentamos delante de Él en obediencia a la palabra. Pero como repito, esas son faltas que muchas veces creemos nosotros que el Señor no nos las va a tomar en cuenta. Creemos que el Señor, pues como decimos en buen salvadoreño, se va a hacer del ojo pacho, porque como soy servidor, porque como soy predicador, que como yo canto, yo oro y todo lo demás, entonces pues el Señor no se va a fijar en esas cosas. Pero aquí la palabra nos está diciendo lo contrario, nos está diciendo que somos bienaventurados, somos felices porque el Señor perdona cada una de nuestras iniquidades, siempre y cuando que nos arrepintamos, siempre y cuando que le pidamos perdón a Él por lo que hemos hecho. Entonces, esas son las situaciones, como repito, que muchas veces se nos olvida y no le pedimos perdón al Señor porque creemos que son faltas que no ameritan el perdón, o que no ameritan el que yo entienda o el que yo le diga, Señor, perdóname por haber incumplido en esta parte, porque la palabra iniquidad prácticamente viene
del resultado del incumplimiento a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del incumplimiento del mandamiento, del incumplimiento de todos aquellos mandamientos que el Señor nos ha dado y nosotros pues los transgredimos. Y si no, ejemplo tenemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando se ponía pues así, ¿verdad?, recto delante del Señor o derechito delante de Él, el Señor era fiel y justo y los perdonaba. Pero cuando el pueblo de Israel no atendía su mensaje, sino que le daba la espalda, bueno, Él también les daba la espalda y venían los problemas para ellos. Entonces ahí podemos entender algo al respecto y poder decir que esas cosas, pues aunque nosotros digamos que no, pero son bíblicas y que el Señor siempre va a cumplir o hacer su acometido con nosotros de acuerdo a nuestra propia forma de ser. Si nosotros somos verdaderamente obedientes a Él, bueno, Él va a hacer pues todo lo que esté, ¿verdad?, de parte suya para favorecernos. Pero si no estamos obedeciendo la palabra, el mensaje, el mandamiento, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Y eso usted y yo lo sabemos muy bien. Porque cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, sabemos muchas veces por qué nos está viniendo eso. Y luego dice diciendo el mismo versículo, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Recordemos que todos los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, con el derramamiento de la sangre de los animales sacrificados al Señor, unos eran por ofrenda, otros eran por el pecado, otros porque estaban cumpliendo un trato, una promesa que le habían hecho al Señor. Entonces, así pues encontramos una serie de sacrificios en el Antiguo Testamento, y esa sangre que se derramaba, esa sangre que se vertía incluso en el propiciatorio o en el altar del holocausto, entonces solamente servían para cubrir los pecados del pueblo. ¿Por cuánto tiempo? Por un año, porque al año siguiente el sumo sacerdote tenía que entrar en el altar santísimo, o sea, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en donde estaba pues el arca del pacto, y adentro pues estaba la ley y el maná con el cual el pueblo de Dios se había alimentado, el pueblo de Israel se había alimentado en el tiempo cuando vino por el desierto. Entonces también la palabra nos dice que en Hebreos que ni aún la sangre de los animales rociados era suficiente para borrar nuestros pecados, sino que eran cubiertos. Entonces ahora vamos a decirlo, que los pecados nuestros son cubiertos cuando venimos en arrepentimiento y le pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, me equivoqué, Señor, te fallé, Señor, hice esto que no tenía que haber hecho, o incluso por las cosas que hablé o por las cosas que pienso, ¿verdad? Como el Señor dijo, si ya la vistes y la deseaste, pues ya cometiste pecado. Sin embargo, pues ahora encontramos que estos son los beneficios que nosotros tenemos cuando venimos a los pies de Cristo, cuando le pedimos perdón o cuando le suplicamos su misericordia. Por eso dice, bienaventurados. La palabra esta pues significa doblemente bendecido o doblemente feliz o doblemente dichoso, lo que dice en la otra versión. Benditos son aquellos cuyas faltas de cumplimiento a la Torá son perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bueno, entonces ahora, aparte de que son borrados, podríamos decirnos que cuando vamos en arrepentimiento al Señor, pues Él nos cubre y nos dice, bueno, te falta una parte, ¿verdad? Que es no volverlo a cometer. Ahora, dice el versículo 8, bienaventurado el a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice la otra versión, está la Biblia Kadosh, bendito es el hombre cuyo pecado el Señor no lo considera en contra suya. O sea, bueno, si leemos esta versión podríamos decir, entonces hay pecados que el Señor no nos está tomando en contra nuestra. Bueno, hay un detalle y no debemos de olvidar eso. Usted y yo muchas veces involuntariamente podemos cometer
un pecado. Involuntariamente podemos cometer un error. Sin embargo, hay pecados que voluntariamente y con el conocimiento de causa de lo que estamos haciendo, que sabemos, que lo hemos leído y que posiblemente hasta nos hemos aprendido el versículo y lo recitamos en cada momento, ¿verdad? Pero a veces ese mismo versículo lo estamos transgrediendo con las cosas que hacemos o con las cosas que decimos. Vamos a decirlo que según esta versión, y aunque la Reina Valera dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, como quien dice, el Señor ya no le toma en cuenta, el Señor no tiene por qué acusarlo, porque ya fue perdonado, porque ya fue limpiado, ya fue lavado, fue comprado con la sangre de Cristo. Entonces hay pecados, como repito, que muchas veces los vamos a hacer quizás involuntariamente, ya sea de vista, ya sea de pensamiento, o ya sea porque cometimos un error, ¿verdad? Aunque la palabra la podíamos comparar con un semáforo. Usted sabe que cuando el semáforo está en amarillo, usted y yo debemos de tener precaución, o pasamos o no pasamos. Entonces nosotros tomamos la decisión. Pero si el semáforo está en rojo y yo me lo paso deliberadamente, entonces hoy en día pues me estoy haciendo acreedor a una multa. Y no puedo alegar inocencia, no puedo alegar que no lo vi, porque cómo no voy a ver la luz roja que está delante de mí, y sin embargo pues voy a acelerar y voy a pasar solo porque voy pegado al vehículo que va delante, que todavía pasó en amarillo, pero yo me lo pasé en rojo. Entonces, vamos a decirlo, esas son las cosas que el Señor muchas veces, pues, algunas la ley nos perdona, pero a otros la ley, pues, nos va a multar, o vamos a ser infraccionados. Igualmente, con la palabra, si yo sé que la palabra dice que no tengo que robar, que no tengo que mentir, que no tengo que adulterar, que no tengo que fornicar, que no tengo que ser idólatra, no tengo que acostarme con la mujer del vecino y algo por el estilo, o la vecina con el marido de la vecina, bueno, cualquier cosa de esas, usted sabe que como hijos de Dios, nosotros sabemos que todas esas es quebrantar la ley, es quebrantar la palabra, es quebrantar el mandamiento. Entonces, y si yo lo hago, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que me importa muy poco lo que la palabra diga al respecto, que me importa muy poco lo que la palabra dice que me puede venir o que me puede pasar. Entonces, es ahí donde muchas veces nosotros tomamos responsabilidades propias. Y en este caso, cuando dice, bendito es el hombre cuyo pecado el Señor no lo considera en contra suya. O sea, que ahí vamos a decir, hay un atenuante. Y la atenuante es que si lo hago voluntariamente o lo hago involuntariamente. Ahora bien, ¿por qué el hombre es feliz? ¿Por qué el hombre es dichoso? ¿Por qué el hombre se siente regocijado saber que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado? Bueno, vamos a decirlo. En alguna medida una persona es capturada por la policía y lo lleva delante del juez, delante del fiscal, bueno, lo lleva delante de los hombres y mujeres que en un momento lo van a juzgar. ¿Y qué pasa? Después de haber deliberado en todos los asuntos, en todas las defensas o las acusaciones del fiscal, que es para hacer cumplir la ley, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿verdad? Que se cumpla, o juzgar correcta o adecuadamente. Y el defensor, pues de hecho, sea culpable o no sea culpable, él va a defender a su protegido. Entonces, en este sentido, después de haber sido deliberado el juicio, entonces de repente, pues hay un jurado, ¿verdad?, acusador, o hay un jurado, perdón, que es el jurado que va a emitir la sentencia, si es culpable o es inocente. Entonces viene el jurado, va a deliberar y luego viene y delante del juez y le dice, ¿cómo encuentran al acusado? Cuando el jurado dice que es culpable, bueno, la persona que está recibiendo esa condena, bueno, hasta ahí no ha sido condenado, solamente ha sido encontrado culpable.
Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Ay, la familia y todo el mundo. Bueno, y es posible que hasta comience a llorar. El asunto es este. Muchas veces hay personas que van delante de los juzgados inocentemente, porque en nuestro país se han dado esos casos. Muchas personas han tenido que estar encarceladas por un largo periodo de tiempo injustamente, solo porque los confundieron o porque los hallaron en el lugar equivocado, ¿verdad? Pero sin haber cometido el delito. Entonces, pues viene el juez y dice, ¿verdad? Bueno, entonces el acusado fue encontrado culpable. Pero cuando el acusado es encontrado por los que lo están juzgando y dice es inocente, ¿qué siente aquel hombre? E incluso, vamos a decirlo, porque también se han dado las cosas, de que el individuo es culpable, el individuo que está siendo juzgado o sea, lo han encontrado inclusive pues con sus manos llenas de sangre, o con lo que ha robado, o con el arma homicida. Pero como no hubo un testigo que dijera, yo lo vi, y él le metió tantos balazos, tantos machetazos, bueno, le hizo lo que quiso, y yo lo vi. A veces los jueces igual, o incluso muchas veces el mismo fiscal dice que como no se hallaron pruebas suficientes en contra de esa persona, que dice, es declarado inocente. Entonces, ¿cómo se siente aquella persona que sabe que es culpable, pero que ahora lo están declarando inocente? Bueno, esa persona se siente contenta, y aunque no sea evangélica, pero quizás ahí en la cárcel le hizo la oración de fe, ¿verdad? Entonces dice, gloria a Dios, aleluya, porque me han perdonado y voy para afuera. Y a saber si va a ir a hacer las mismas fechorías por las cuales estaba siendo juzgado. El asunto es este, que nosotros delante del Señor somos culpables todo el tiempo, que nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo somos irreverentes todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque a muchos de nosotros nos cuesta cumplir la palabra, a muchos de nosotros nos cuesta obedecerla. Entonces, pero cuando vemos este veredicto que el Señor ahora nos está diciendo a través de la palabra, por eso decía, ¿por qué no sentirnos dichosos, felices y gozosos, sabiendo que el Señor, que éramos culpables, pero que Él se atrevió a morir en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna? Porque en mi caso, creo que no era merecedor de la salvación. En mi caso, inclusive, no era merecedor de que yo estuviera hablando al respecto. Pero como la misericordia del Señor y el amor del Señor para con nosotros, y como en Él no hay color favorito, ni hay tamaño favorito, ni hay nacionalidad favorito, sino que cuando venimos en arrepentimiento y le pedimos perdón al Señor por todas aquellas cosas que hemos hecho, ¿qué hace el Señor? Pues nos perdona. Porque el Señor busca el arrepentimiento de todos los pecadores. El Señor está buscando el arrepentimiento de todos aquellos que le fallamos en cada momento, que no podemos obedecer la palabra, que nos cuesta. Entonces, esa es la razón por la cual el hombre, como usted y yo, deberíamos de sentirnos más que felices y más que contentos, que en vez de andar pensando otras cosas, mejor pensemos en agradecerle a Cristo, en agradecerle al Señor. Porque si no hubiera sido por su muerte, si no hubiera sido por su sacrificio, y si no hubiera sido por su sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿qué oportunidad tendríamos usted y yo de decir que podemos llegar a la salvación, o que podemos estar delante de su presencia? ¿Cómo lo pudiéramos hacer si Él no nos hubiera perdonado desde la cruz? ¿Cómo hubiera hecho la humanidad si Cristo a última hora dice, no quiero ser crucificado? Sin embargo, acordémonos que el plan perfecto de nuestro Padre Celestial era que a través de su Hijo, era que a través de nuestro Señor Jesucristo, el hombre tuviera la oportunidad de la vida eterna, tuviera la oportunidad de arrepentirse, tuviera la oportunidad de cambiar su vida, de cambiar su mente, de cambiar su corazón, de cambiar sus ideas erróneas que muchas veces las tenemos, aún
Todavía muchas veces tenemos ideas erróneas en nuestra mente y el Señor solo nos deja obrar, el Señor solo nos deja estar y dice, quiero ver hasta dónde vas a llegar. Pero todos sabemos, mis queridos hermanos, que cuando nosotros le fallamos al Señor y no nos arrepentimos, vamos a pagar o vamos a tener consecuencias. Y eso bien claro lo sabe usted y yo. ¿Por qué? Porque nada de lo que nos pasa por mera casualidad. No, nos pasa porque en alguna medida no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, encontramos pues que este gozo, ¿verdad? Y hoy vamos a leer los otros versículos, que este gozo no es solo para nosotros la iglesia, no es solo para el pueblo de Israel o para los judíos o para aquellos que ya se arrepintieron, porque aquí tenemos una lección que nos da esta palabra en estos versículos, porque dice, en el 9 dice, después dice el escritor, que es Pablo, ¿verdad? Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Eso lo dice en el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 aquí. Ahora bien, ¿es esta bendición para el circunciso solamente o también es para el incircunciso? Pues decíamos que a Abraham le fue acreditada la confianza por su justificación. En este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, hay pues dos personajes. Uno es Abraham, que Abraham creyó al Señor, tuvo fe en el llamado que le hizo nuestro Padre Celestial o incluso nuestro Señor Jesucristo, se lo hizo para que abandonara el pueblo idolátrico donde él vivía, que dejara de adorar ídolos y que ahora viniera a adorar al Dios verdadero, al Dios que no necesita pintura ni figura alguna para poder creer que él existe. Entonces, recordemos que cuando Abraham fue llamado para el Señor, para la obra del Señor, pues él era un hombre idólatra. Él adoraba la luna, él adoraba él adoraba el sol, e incluso pues en las películas, ¿verdad? Porque está en las películas, en la Biblia no lo dice, pero que él andaba cargando, ¿cómo no parece que lo dice en la Biblia? Cuando él se llevó los muñequitos de su padre y los echó a un costal y se los llevó. Entonces, ahora nos damos cuenta que este hombre era un idólatra. Este hombre no era un hombre, por decirlo así, dedicado al Señor. A pesar de que ya tenía 75 años, ya era un hombre en este tiempo, vamos a decirlo, un hombre viejo, que aún no quería creer en el Dios verdadero, y aún no quería creer en aquel Cristo poderoso, en aquel Cristo de poder, en aquel Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. No creía. Y así hay mucha gente hoy en día que, a pesar de ser viejos, a pesar de tener ya de 50 años para arriba, siguen en sus vidas como que si Dios no existe. Bueno, cada quien puede vivir su vida como mejor le parezca. Sin embargo, pues al final de los tiempos o al final de los días de cada hombre van a haber dificultades y van a haber problemas, porque el Señor, aquellos que no se arrepientan, ¿cómo los va a llevar a su reino? Mientras que aquellos que se arrepientan, en el caso nuestro, bueno, en mi caso, que vine pues a los pies de Cristo, me arrepentí de todo lo malo que hacía, entonces el Señor pues ha tenido bien darme la oportunidad de que yo le sirva y que siga pues en el camino que Él a través de su palabra me manda. Ok, entonces, bajo esa situación, ahora Pablo dice, esta bienaventuranza o esta felicidad es solo para aquellos que han sido circuncidados, o también están los no circuncidados. Y aquí entra en juego o entra, por decirlo así, la cuestión religiosa en el cual Israel pues ha estado sumergida durante muchos siglos, desde los siglos antes de Cristo y los siglos después de Cristo. Para muchas personas todavía siguen viviendo en la ley, para muchos siguen viviendo por las obras, muchos siguen viviendo de una manera religiosa y creyendo que esa es la mejor manera de poder agradar al Señor, celebrándolo un día al año o celebrándolo un día al mes, un día a la semana, en fin,
hay personas que así creen. No, es que es suficiente con un día que vaya en el año el Señor y me perdona todos mis pecados. Pero luego sigue viviendo de una manera inadecuada, entonces no hay perdón de pecado. En este caso dice, porque los judíos decían que la palabra, el evangelio, la ley, la Torá, era solamente para ellos. Y que el pueblo gentil como nosotros no teníamos ninguna oportunidad, sin tomar en cuenta lo que dice en Génesis desde el principio, en donde dice que en Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de la fe o por medio de la ley? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí en esta manera, que si solo los circuncisos, que son el pueblo de Israel, pero hay que tomar en cuenta, bueno, ya lo vamos a leer, hay que tomar en cuenta pues la situación de Abraham en ese momento. Sin embargo, aquí está haciendo la pregunta el escritor, ¿será que solamente tienen que sentirse felices solamente los que son circuncidados? O también pueden ser los incircuncidados, porque eso es la pregunta. Ahora bien, esta bendición para el circunciso solamente, o es también para el incircunciso. Pues decimos que a Abraham le fue acreditada la confianza por la justificación. Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero ¿en qué estado estaba él? O sea, refiriéndose a Abraham, cuando le fue acreditada circuncisión o incircuncisión. Y dice la respuesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué significa esto? Significa que Abraham, posiblemente unos 14 años después, porque en el capítulo 17 de Génesis aparece donde él fue circuncidado. O sea, el prepucio le fue cortado y él pues fue circuncidado, ¿verdad? Vamos a hablarlo del órgano genital, que él fue circuncidado hasta tiempo después de haberse justificado por la fe delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Padre Celestial, delante de él, porque él creyó antes de la ley. Entonces, estas son cosas que nos puede ver. Entonces, y las cosas de la ley las podemos decir ahora o describir como las obras. Muchos de nosotros creemos, o muchos en el mundo entero creen, que por ser buenas personas, que por dar limosna, o por darle de comer al hambriento, o regalarle un vestido al desnudo, que solamente por eso pueden llegar a la salvación. Lamentablemente, esas son obras que nos corresponde hacer después de haber sido justificados por Cristo, después de haber sido perdonados por Él. Porque Él perdonó todas nuestras iniquidades, todo lo que no hacíamos correctamente. Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Y eso sucede cuándo? Cuando venimos a los pies y le reconocemos como mi Salvador personal. Bajo este sentido nos damos cuenta que el único que perdona, el único que libera, el único que borra por completo nuestros pecados de nuestras vidas, se llama nuestro Señor Jesucristo, o Jesús de Nazaret, quien fue el que murió en la cruz. Entonces, Él es el que nos da la bendición de perdón, nos da la bendición de la salvación, y nos da la bendición ¿para qué? Para que usted y yo un día podamos estar delante de su presencia, dándole honra y gloria. Ahora, bajo estas circunstancias, entonces, por eso decía que la ley la podemos considerar, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Claramente lo dice la palabra. Pero por la fe en nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados pueden ser borrados, y como dice en uno de los profetas, lanzados al fondo del mar, y de ahí el Señor ya no se acordará de nuestros pecados. Es por eso que nosotros debemos de analizar correctamente la palabra, para darnos cuenta que el perdón, el reconcilio viene de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice: porque Dios nuestro Padre estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo
en su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabra de reconcilio. Esta palabra, bueno, aquí la vamos a, esta palabra está escrita también en esta Biblia Kadosh. Por eso dice, porque Dios nuestro Padre estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, o sea, con la majestad de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Y como llegamos al arrepentimiento, dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. O sea, nuestro Padre Celestial no reconoce ya nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido, hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal, lo confesamos con nuestras bocas y hacemos que a través del poder del Espíritu Santo Él pueda vivir en nuestras vidas. Entonces, es ahí donde el Señor ya no nos toma en cuenta el pecado, aunque no quiera decir que no nos va a tomar en cuenta si después de eso nosotros seguimos pecando, porque esta es una condición, por decirlo aquí. Recuerde que nuestra salvación está condicionada a la obediencia a la palabra. Si nosotros no estamos obedeciendo la palabra, entonces el Señor, pues, en determinado momento va a decir, no, este no puede entrar al cielo eterno, no puede tener la salvación. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo. O sea, somos como aquellos hijos rebeldes cuando el Padre nos da una orientación, cuando el Padre nos da un consejo, cuando el Padre nos está diciendo, mira hijo, esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien, tenés que hacerlo de esta manera. Y comienza el hijo, ay, usted que tiene que decirme que, bueno, ya estoy aburrido de que usted a cada rato me esté diciendo lo que tengo que hacer. Bueno, eso es lo que pasa con el hijo. Que muchas veces el hijo cree que porque se le hace una observación o porque se le quiere dar un consejo para hacer las cosas más fácil, por decirlo así, para hacer las cosas más fácil, entonces el hijo no quiere entender esa parte. Entonces, ¿qué hace el padre? Bueno, hay que seguirlo haciendo como tú quieras, y a la postre, pues, él mismo se va a dar cuenta que un día rechazó el consejo y dijo de que no quería obedecer. Ya estaba harto de que lo estuvieran aconsejando. Entonces, ¿qué hace el Padre? Bueno, ahí los deja. Lo mismo hace el Señor, porque a través de su palabra Él nos está orientando todos los días. Todos los días de nuestro diario existir, el Señor nos está siempre orientando con su palabra y con la dirección del Espíritu Santo. Si el hombre, si el hijo, si el creyente, si el evangélico, el discípulo de Cristo no lo quiere hacer, bueno, ese es problema de cada uno. Entonces, por eso dice que Él, cuando nosotros reconocemos todo, nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando lo reconocemos con nuestro Salvador personal y reconocemos que Él murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna, entonces, y nos arrepentimos, ya no nos toma en cuenta sus pecados. Y dice, y puso en nosotros palabra de reconcilio. Aquí ya está hablando el escritor, en este caso Pablo, que dice, y que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo puso palabra en nuestras bocas para poder llegar al reconcilio que cada uno de nosotros necesitamos para con el Señor, para reconciliarnos con el Padre. Porque cuando nosotros estamos en pecado, cuando estamos en rebelión, prácticamente estamos en contra del Señor. Estamos en contra de su palabra, estamos en contra de su mandamiento, estamos en contra de su consejo. Entonces, como no nos importa nada, entonces, pues estamos separados de Él. Entonces, ahora dice Pablo, y el Señor mismo, o sea, nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado esa palabra de reconcilio. ¿Para qué? Que eso significa que cuando nos hablan, que cuando nos orientan o cuando nos exhortan, que nos están diciendo, mira, tenés que hacer las cosas correctamente, tenés que actuar de una manera diferente, tenés que vivir tu vida de una manera que parezca que somos hijos de Dios. Pero si no parece que somos hijos de Dios, entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Esa es la pregunta. ¿A dónde vamos a ir a parar si nosotros no estamos tomando en cuenta la palabra, el consejo, la orientación, la dirección que el Espíritu Santo nos quiere dar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Bueno, esa es la pregunta que quizás muchos deberíamos de preguntarnos. Si no estamos actuando correctamente delante del Señor a través de su palabra, entonces, ¿a dónde nos va a mandar Él? Bueno, aquí hay dos caminos: la salvación
o la perdición, o sea, la condenación. Así que cada uno de nosotros debemos de actuar de acuerdo pues a lo que la palabra nos manda y de acuerdo a la voluntad de Él. Ahora bien, dice también en Efesios capítulo 1, versículo 7, siempre en la misma Biblia Kadosh, dice: en quien tenemos redención, y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Recuérdese que nuestros pecados, que nuestra salvación, que nuestro reconcilio no viene por méritos propios, porque usted y yo no tenemos ni un mérito para poder decir: Señor, yo te agrado, Señor, perdóname, Señor, dame esto, Señor, dame allá. No, es que mire, lamentablemente muchos de nosotros creemos que por ir a una iglesia, que por congregarnos o porque estar ahí un día domingo, que ese día es más que suficiente para poder decir: hoy sí, yo soy merecedor de todo lo que el Señor tiene, y por eso yo me alegro en Él, porque hoy le voy a pedir un carro, le voy a pedir una moto, le voy a pedir un avión, le voy a pedir una casa, le voy a pedir un río, un lago, qué sé yo. Cualquier cosa se nos puede ocurrir, pero hay cosas que el Señor no nos la va a dar. Hay cosas que el Señor se las está reservando, si nos da o no nos da, porque sabe las intenciones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Él nos conoce y sabe de que por un puñado, así como Pedro lo vendió a él, Judas lo vendió por 20 monedas de plata. Por eso el Señor nos va dando que los raspaditos para que vayamos pasando el día, porque sabe de que si tenemos más de lo que nosotros podemos administrar, nos vamos a perder. Y Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Entonces, por esto digo que conforme a la riqueza de su gracia, el Señor nos da conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra manera de ser. Así nos da el Señor. ¿Cuántas personas, cuando se vieron en carros, cuando se vieron en buenas casas, cuando se vieron con una X cantidad de dinero, decidieron abandonar al Señor? Y dice el Señor: no, mejor te voy a mantener aquí quietecito, ¿verdad? Te voy a ir dando el pan de cada día, como dice la oración: danos el pan de cada día. Entonces el Señor ahí nos mantiene. ¿Por qué? Porque sabe que si tenemos más de la cuenta nos vamos a ir de su presencia, y entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por esto es que estamos viendo, mis hermanos, que el regocijo, la alegría, el gozo que tenemos de que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado y que ya nos toma en cuenta nuestros pecados para nuestra vida espiritual, entonces es cuando más debemos de apegarnos a Él, porque como nos damos cuenta que el perdón y el reconcilio solo vienen de nuestro Padre Celestial. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, que vino a morir a la cruz. Entonces, ahora, el Señor pues nos perdona, el Señor nos da la oportunidad de darnos la redención y de perdonar todos nuestros pecados, pero hay una condición. ¿Y esa cuál es? Siempre y cuando le reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahora, la pregunta es: ¿cree usted eso? Pues si usted cree que la redención y el perdón, y ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, esa es nuestra recompensa por haber venido delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ahora, si sabemos que le estamos fallando, si sabemos que estamos viviendo una vida no como verdadero hijo de Dios, sino como una especie, ¿verdad?, de falacia, una especie de máscara. Nos ponemos muchas veces para ser evangélicos, pero de ahí nos las quitamos y nos volvemos al mundo como cualquier persona. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros estamos, si creemos que esto es verdad, si creemos que lo que la palabra nos ha dicho ahora es cierto, entonces no esperemos más tiempo para poder decir que no lo sabíamos, que no lo entendíamos, porque el tiempo cada día se está poniendo más corto, cada día pues la presencia del Señor puede estar en nosotros o nos puede abandonar. Así que les hago la invitación, mis queridos hermanos, para que cada uno de nosotros reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual en este momento, especialmente pues si estamos viviendo un evangelio de tradición
o estamos viviendo un evangelio como el Señor nos manda a través de su palabra. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvida que el Rey pronto estará llamando a su escogido, a su escogida. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de vida de hablar, Señor, y de hablar también por el Evangelio o por la palabra de tuya, Señor, para poder llevar este mensaje quizás de reconcilio, para poder llevar este mensaje de reflexión, para poder llevar este mensaje, Señor, que cada día nos pueda inspirar a seguir creciendo en la vida espiritual y que cada día, Señor, nos vayamos alejando de las costumbres o de las tradiciones del mundo, Señor, para vivir nuestras vidas tal y como tú lo mandas a través de tu palabra. Te suplico ahora, mi Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros cónyuges, en nuestros hermanos en carne, en nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nietos y bisnietos, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, por favor, guárdalos, protégelos, bendígalos. Pon tu mano poderosa de sanidad sobre el enfermo y que seas tú también sanando, Señor, el cuerpo de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros tíos, primos y sobrinos, Señor, aquellos que se encuentran ahora en esa situación difícil de enfermedad, que el médico pues no entiende o no encuentran o no hay resultados de esa enfermedad, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad. Asimismo, Señor, por nuestros suegros y cuñados, que igualmente, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos y que les des la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad, Señor, porque tú tienes el control de sus vidas y sus mentes. Así también te suplico, Señor, una vez más, que seas tú obrando en la vida, en el corazón de aquellos hombres y mujeres, especialmente de nuestras familias, que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Padre Santo, puedan abrir su mente, puedan abrir su corazón, puedan abrir sus labios y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Tengan un buen día, mis queridos hermanos, y muchas bendiciones.